Hacía tiempo que queríamos venir a descender este barranco. Hoy hemos venido hasta el Espai Natural de Sant Miquel del Fai, aceptando la invitación de Óscar y Mari, que se han ofrecido a hacernos de guía. Descubierto e instalado por primera vez por los hermanos Gordillo en el año 1996, tiene una aproximación de unos 20 minutos, los primeros un poco empinados. Hoy encontraremos bastantes excursionistas haciendo alguna de las muchas rutas que hay por la zona. Al cuarto de hora, más o menos, rompemos a la derecha por un sendero con bastante vegetación. Ya estamos en el barranco. Tras unos cuantos destrepes, encontraremos la cabecera. Las vistas del circo son impresionantes, y cuando digo impresionantes, es que impresionan para los que no estamos acostumbrados a tirarnos de estas alturas. Un rappel de 40 metros, prácticamente todo embolado, se puede convertir, como en nuestro caso, en uno de 60, si lo empalmas con el que le sigue, que es de 20. Buen momento para superar nuestros miedos. Aquí solo nos escuchará nuestra sombra. Pero qué mejor que unas vistas aéreas para apreciar la grandeza del descenso. A pocos metros de la plataforma que hemos ido a caer, se encuentra el tercer rappel, de 10 metros. Tras algún destrepe, encontramos el cuarto, donde gracias a un pasamanos buscaremos la mejor posición para hacer el descenso, este de unos 20 metros. El quinto salto, de 14 metros, empieza en un tramo vertical de 6, seguido de una rampa inclinada de unos 8.
Para llegar al sexto y último rappel descendemos a una marmita, a veces con agua, por una cuerda anudada que nos facilita el descenso. Una vez montado el descendedor, nos espera un salto de 35 metros, el segundo más largo de todo el recorrido. Una vez todos abajo, buscamos un camino a la izquierda, mirando la pared, hasta que comunicamos con el camino que sube al monasterio. Algunos tramos nos recuerdan el de una calzada romana. Desde el minuto 1 de esta ruta hasta el último tendremos unas vistas espectaculares.